Kenitstoken, Tojuan, Tlentimotecipanoan, Panihuesca, Tepoztlamahuizolit y Yolpaquin, Pampasempa, Timomelahuan, Panito Chan, y tocan Mesli en el Huayo, Pani, Chicue, Tepoztlamahuizoltequi, Tiajen, Tispachaloto, Nopa, Hueyitlali, y tocan Oaxaca, Neca, Tinegnemitoon, Tlentisquitaton, Tlentiscaquiton, Nopa, Timitznechtlicen, Panimochan, Panitochan, Namansen Pachipano, Yaca, Timocaltlapoan, Guantojuan, Tiyolpaquin, Pampanican, Timitzelian. Bienvenidos. Y como ya le decía, estamos por iniciar un recorrido visual, televisivo por Oaxaca, por sus pueblos indígenas, por sus pueblos originarios. Un poco intentaremos ver lo que a mi parecer es el bastión más importante sobre pueblos indígenas. Alrededor de 16 lenguas indígenas son las que se mueven en esta parte del universo llamado Oaxaca. Por ello hemos invitado para este programa inicial a Adelfo Regino, secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Mardonio, por esta invitación y bienvenidos a Oaxaca, a esta tierra de diversidad. Pues mira, yo digo que te sacaste el tigre de la rifa, mano, ¿no? Porque si bien tenemos entendido o tenemos claro de que, por ejemplo, Oaxaca con la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas da un pasito más adelante de lo que pudieran ser las demás entidades federativas, me parece que sigue teniendo la complejidad que conlleva trabajar con pueblos indígenas. ¿Cómo te ha ido en eso? Bueno, pues nosotros hemos recibido este encargo, como lo hacemos en nuestros pueblos, con el espíritu de servicio, y sobre todo conscientes, por un lado, de esto que acabas de afirmar, por un lado, la gran diversidad que caracteriza a Oaxaca. Oaxaca, diría yo, representa el rostro de la diversidad que hay en este país, que hay en nuestro México, y esta diversidad está sustentada en la presencia milenaria, histórica, viva y activa, de 15 pueblos indígenas que están reconocidos en nuestra Constitución del Estado de Oaxaca, con sus diversos variantes étnicas, culturales y lingüísticos. De modo que estamos hablando de una gran diversidad étnica, cultural y lingüística por un lado. Estamos hablando de que en las tierras y territorios de los pueblos indígenas también hay una gran diversidad, hay una gran biodiversidad. Tenemos la selva de los Chimalapas, tenemos los bosques nublados de Oaxaca, de la Sierra Norte, tenemos aquí los valles centrales en donde viven los zapotecos, tenemos las playas en la costa de nuestro estado, donde viven pues los mixtecos, los zapotecos y también los afromexicanos. Es decir, tenemos esta gran diversidad tanto en lo cultural como en lo natural, como en lo humano. Y desde luego tenemos el enorme reto en Oaxaca de los grandes rezagos, la gran marginación, los problemas que a diario viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y desde luego, pues esto para nosotros es un desafío genial y es un desafío que tomamos con el espíritu de servicio que nos caracteriza y desde luego en la idea y en el afán de aportar nuestro granito de arena a esta historia estatal. Adelfo, tú eres un intelectual reconocido, un intelectual indígena reconocido, también eres un personaje importante para el movimiento indígena contemporáneo, recordamos tu paso por el Congreso Nacional Indígena, de repente un luchador, un activista, que toma las riendas de una Secretaría de Estado podría tener simpatías y no simpatizantes. ¿Cómo te va en esta parte, digamos, ahora? ¿Cómo te ha ido en la percepción pública de pasarte del activismo
a una Secretaría de Estado? Bueno, pues en primer lugar, permíteme decirte que en efecto yo he participado en diversos procesos. Mi participación ha sido pública, abierta, transparente. Y en Oaxaca, en el 2006 nos tocó vivir un proceso bastante complejo a raíz de la irrupción magisterial y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y luego nos ha tocado vivir un proceso en donde hay una exigencia muy fuerte de parte de todos los oaxaqueños y oaxaqueñas de exigir cambios y transformaciones en las estructuras jurídicas y políticas de nuestro Estado. De modo que el año 2010 fue un momento catalizador, fue un momento muy importante, porque fue la oportunidad que tuvimos los oaxaqueños para poder hacer cambios sustantivos en estas estructuras jurídicas, políticas y económicas. En esta dinámica, el movimiento indígena no podía estar ausente en este proceso y bueno, pues nosotros decidimos sumarnos a este proceso de cambio y transformación en nuestro Estado, que no ha sido fácil, ha sido muy complejo porque hay muchas inercias, porque hay muchas resistencias, porque vivimos en un contexto complejo en donde hay muchos intereses creados. Y desde luego, pues no ha sido fácil remover el piso, remover la estructura que sustenta este Estado. Yo tengo la percepción, no sé si la compartas, de que México, a pesar de ser este crisol de humanidades, de distintos bastiones humanos, tengo la percepción de que México niega de alguna manera o invisibiliza a sus pueblos indígenas. El racismo, la discriminación, dos, digamos, cánceres sociales que están ahí incidiendo en nuestra relación como mexicanos. ¿Cómo apoya, o más bien cómo no apoya, digamos, las venturas y desventuras que propones como secretario de Estado? Bueno, nosotros en efecto compartimos este diagnóstico que das. Creo que vivimos, y tenemos que decirlo con mucha claridad y con mucho respeto además, vivimos en una sociedad que todavía no deja pues esta lamentable actitud caracterizada por la discriminación, por la exclusión, por la marginación. Y bueno, pues esto ha sido particularmente fuerte en relación con nuestros pueblos y nuestras comunidades. A veces los pueblos indígenas solo quieren ser vistos desde la perspectiva folclórica, entonces los aceptamos, entonces hablamos bien de ellos, o cuando hay algún hecho violento o cuando hay algún hecho lamentable que suceda en algunas de estas regiones de nuestro estado, de nuestro país, o en otro contexto también aquí en Oaxaca, y estoy seguro en otras partes del país, las remesas que nos envían numerosos migrantes indígenas, hombres y mujeres que se han ido de estas tierras, ya sea a la frontera norte o ya sea a los Estados Unidos de América, pues esas remesas siempre son recibidas con gran gusto y con gran alegría. Bueno, pero en el contexto más profundo y en el contexto de las reivindicaciones de mayor calado y de mayor hondura hacia nuestros pueblos y hacia nuestras comunidades, hay una natural resistencia, hay una natural inercia negativa que desde luego influye en el ánimo de la sociedad, pero sobre todo, Matoño, yo te diría, y ahora que lo estoy viviendo personalmente, influye en las políticas públicas, en los programas específicos y sobre todo en los presupuestos que se destinan hacia nuestros pueblos y hacia nuestras comunidades. Es un reto que tenemos, es un reto que día a día me toca vivir, y es un reto en el cual yo diría tenemos que hacer sinergia, tenemos que ir juntos, sociedad y gobierno, pueblos indígenas, para poder crear una nueva dinámica de relación en donde por un lado haya respeto, pero por el otro lado haya las políticas, los programas
específicos que atiendan los problemas de fondo que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades. Creo que ese es el desafío común que tenemos. Adelfo Regino, secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Vamos a ir a un corte. Estamos en De Raíz Luna iniciando este viaje por distintas latitudes, altitudes, por distintas geografías, por distintos pueblos, culturas y lenguas originarias de Oaxaca. De Raíz Luna, Oaxaca Pluriversos. Y seguimos en Oaxaca, estamos en la ciudad de Oaxaca, estamos por iniciar un recorrido que nos llevará por pueblos triquis, chocholtecos, izcatecos, guaves, zapotecos, en fin. Intentaremos dar en este viaje, así como alguna vez hicimos con el estado de Sonora, intentaremos dar un panorama de lo que son la existencia de los distintos pueblos indígenas que componen el pluriverso de Oaxaca. Estoy con Adelfo Regino, secretario de Asuntos Indígenas de este estado. Estábamos platicando un poco con respecto de cómo el racismo puede, o la discriminación, o esas actitudes hacia los pueblos originarios pueden incidir en las políticas públicas. Ahora que te toca vivirlo, Adelfo, muy de cerca, quisiera preguntarte cuáles son los tópicos con los que te has encontrado o dado un encontronazo con esto. Bueno, pues sí, la discriminación es un fenómeno, como lo has dicho, que lacera no solo a la sociedad, sino permea las estructuras jurídicas y políticas de un Estado. Y en ese sentido, es evidente que el principal reto al cual nos enfrentamos de manera cotidiana es la cuestión de la invisibilización. En muchos de los casos, nuestros pueblos, nuestras comunidades, aunque están vivos, aunque están presentes, y más en un estado como Oaxaca, donde la presencia indígena parecería innegable, a veces en las políticas, en los programas, pues esto sucede de manera frecuente. Ya. De modo que un reto muy importante que personalmente yo he tenido con el equipo de trabajo que me acompaña es desde luego cómo darle una visibilización concreta a estos pueblos, a estas comunidades, en las leyes, en la constitución de nuestro estado por un lado, y en las políticas y en los programas de gobierno. De ahí que nos hemos propuesto en Oaxaca, por un lado, avanzar hacia el reconocimiento, la visibilización jurídica en el ámbito constitucional y legal. Tenemos aquí que decirlo con mucha claridad que hemos tenido avances importantes en el pasado. Hemos tenido una reforma muy importante desde la década de los 90 a principios de 1990. Tuvimos una segunda reforma en 1998 y ahora estamos pensando en una nueva reforma constitucional y legal que nos permita consolidar lo que ya tenemos, pero por el otro lado nos permita armonizar las normas nacionales e internacionales en la materia al contexto jurídico oaxaqueño. Ese es un desafío muy importante que tenemos y que, bueno, pues yo espero que haya la voluntad y la sensibilidad por parte de los señores legisladores para volver a dar un paso importante en Oaxaca, que incluso puede ser un referente de lo que pueda ocurrir en el nivel nacional en los próximos años. ¿Cuáles serían, si lo ponemos como en problemáticas sociales o políticas, cuáles serían los más recurrentes para los pueblos indígenas en Oaxaca? ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, los problemas más recurrentes, en primer término, yo te pondría, Mardoño, toda la conflictividad agraria. En Oaxaca tenemos alrededor de 400, 500 conflictos de naturaleza agraria. Tenemos detectado alrededor de 33 conflictos caracterizados como focos rojos, que es en donde se ha dado un grado de confrontación, con saldos en términos de pérdidas de vidas humanas, viudas, huérfanos y todo lo que esto implica. Entonces, un primer problema que se enfrentan a diario en nuestras comunidades es la conflictividad agraria. ¿Y qué es una conflictividad agraria? Que ha sido criado por esta lógica de mercantilización que lamentablemente ha venido permeando a nuestras comunidades
y en los cuales a veces perdemos de vista que al final del día, según la concepción indígena, pues la tierra es nuestra madre, la tierra nos da vida, nos da sustento, nos amamanta. Y bueno, pues esta perspectiva lamentablemente se ha ido perdiendo y de ahí deriva que pues algunas comunidades estén peleando 100, 200 o miles de hectáreas. Y esto, bueno, pues con las lamentables consecuencias que ya todos conocemos. Y así tenemos problemas álgidos en la Sierra Sur, entre Amoltepec y Yucutindó. Por ejemplo, en este momento hay una situación bastante delicada entre Yosoñama y Mixtepec, que son comunidades mixtecas, en donde hace una semana hubo 3 muertos. Tenemos este problema tan álgido en la zona oriente de nuestro estado, particularmente en la región de los Chimalapas, en donde 2 comunidades, San Miguel y Santa María, pues tienen un fuerte conflicto con ejidos de origen chapaneco que han invadido territorio de ellos, territorio oaxaqueño. Tenemos conflicto agrario en la región Mije entre San Miguel Quetzaltepec y San Lucas Camotlán. Es decir, son algunos de los ejemplos de cómo esta conflictividad agraria es uno de los puntos más delicados en los que vive nuestros pueblos y nuestras comunidades. También está la problemática relativa a la pobreza y a la marginación. Esta es una de las causas por las cuales la migración en Oaxaca es tan fuerte. En la Sierra Norte, aquí en los valles centrales, en la Mixteca oaxaqueña, la migración ha alcanzado niveles alarmantes y bueno, nuestra gente migra porque no hay las oportunidades de empleo, porque no hay las oportunidades laborales, porque hay un proceso de desertificación de nuestra tierra, porque hay pues un contexto bastante adverso para la supervivencia en la comunidad. De modo que uno de los temas más preocupantes son estos altos índices de marginación, de pobreza, de desnutrición de nuestros niños y niñas, de nuestras mujeres, la mortalidad infantil. Es decir, hay un contexto bastante adverso y que, bueno, pues ante eso se requieren de políticas públicas integrales, se requieren de apoyos específicos desde el Estado y la Federación que puedan revertir esta tendencia. Otra problemática que a menudo a nosotros nos toca enfrentar es toda la situación de injusticias, o más bien asociado a las dinámicas de procuración y administración de justicia. Casos muy lamentables en donde hay procesos judiciales entablados sin que las personas indígenas pues hayan tenido un defensor o hayan tenido un traductor, un intérprete necesario como un requisito constitucional ahora, ¿verdad? Pero un que derecho. En muchos de los casos no se da. Claro. Entonces, es también otro tipo de problemas que de manera recurrente se han venido presentando y que bueno, pues nosotros como institución del Estado pues tenemos que ver de uno o de otro modo cómo intervenimos para por lo menos, si no dar una solución, sí por lo menos indicar cuáles serían las condiciones necesarias para que en lo inmediato cada uno de estos casos tengan la atención debida. Pues estamos hablando con Adelfo Regino, secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Esto es de Raíz Luna, comenzando un periplo para caminar los caminos de este lugar que, como ya estamos viendo, tiene complejidades bastante grandes, así como riquezas y aportaciones. Vamos a un corte. Adelfo, no me queda más que agradecer tu apoyo, agradecer la plática que hemos sostenido hoy aquí en The Raíz Luna. Lamentablemente el tiempo siempre se va volando, el tiempo aire más, ¿no? Pero quisiera hacerte un par de preguntas más. Hace rato hablabas, hay datos alarmantes, ¿no? De que hay algunas lenguas que se están ya muriendo, ¿no? Hemos tenido casos y acceso a pueblos donde el número de hablantes cada vez es mayor. ¿Cómo se puede hacer? ¿Corresponde a la Secretaría de Asuntos Indígenas o a quién corresponde, digamos, este asunto de fomentar, desarrollar, incentivar la lengua y las culturas originarias, sabiendo de antemano que tenemos en ellas un tesoro más allá de la demagogia, un tesoro importante para sabernos y repensarnos como seres humanos?
Sí, en efecto, Oaxaca tiene, como está documentado públicamente, particularmente en el catálogo de lenguas indígenas que expidió en su momento el INALI, tiene una gran riqueza lingüística. Estamos hablando de que las 11 familias lingüísticas que hay en nuestro país, 5 están aquí en Oaxaca. De estas 5 derivan 15 agrupaciones lingüísticas, y de estas 15 agrupaciones lingüísticas tenemos alrededor de unas 160 variantes dialectales a lo largo y ancho del territorio estatal. ¿Cuántos municipios son acá? Estamos hablando de 572 municipios En total. En total, y 417 municipios Uf. se rigen por sus sistemas normativos indígenas en la elección y nombramiento de sus autoridades municipales. Estamos hablando de una gran diversidad, pero la lengua es un factor fundamental, porque la lengua, además de que constituye el medio a través del cual nos comunicamos, es fuente de identidad. Y en ese sentido nos preocupa mucho que, como lo has dicho, que algunas de las lenguas indígenas, como el caso del Izcateco, como el caso del Chocholteco, como el caso del Chontal de Oaxaca, estén en un grave peligro de extinción. Estamos hablando de, en el caso del Izcateco, son unas cuantas personas quienes lo hablan. En el caso del Chocholteco todavía sí hay algunas comunidades que lo hablan, pero hay un proceso de extinción muy fuerte. De modo que nosotros desde la Secretaría de Asuntos Indígenas esto lo tomamos como un desafío, y hemos dicho que este tipo de fenómenos nos tiene que convocar a un trabajo coordinado y unificado. De modo que en el caso de Oaxaca hemos formado el Comité para las Culturas y Lenguas Indígenas de Oaxaca. ¿Quiénes participan? Participan instituciones de gobierno, participan instituciones académicas como el CIESAS, como el INA, participan instituciones de la sociedad civil, entre ellos aquí el Centro Cultural San Pablo, organizaciones de los propios pueblos indígenas. Es decir, es un mecanismo de coordinación para poder apoyarnos mutuamente, trabajar de manera conjunta, de modo que podamos ir de la mano y tratar de hacer acciones concretas de rescate y de fortalecimiento de estas lenguas que están en peligro de extinción. En ese sentido, algunas estrategias como los nidos de lengua, entre otros, nos han permitido que ahora estemos trabajando en Santa María Ixcatlán, que estemos ya empezando nuestro trabajo en Suchixtepec, en la zona chocholteca. Estamos pues tratando de que con acciones concretas y específicas y en un marco de coordinación podamos emprender una labor de rescate de nuestras lenguas y de nuestras culturas. Nosotros pensamos, como efectivamente tú lo has dicho, este patrimonio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, es un patrimonio de los oaxaqueños y de los mexicanos. Y en ese sentido, todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para preservarlas y revitalizarlas de cara hacia el futuro. Por último, Adelfo, están haciendo reformas constitucionales que conciernen a pueblos. ¿Cuáles son estos que están impulsando ahora? En este momento estamos construyendo una iniciativa de reforma constitucional en la materia, pero yo espero que pronto, con el respaldo de un importante comité técnico de expertos que tenemos y de nuestro Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, con su importante apoyo y respaldo, pronto estemos presentando al titular del Poder Ejecutivo del Estado y desde luego al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional en la materia, cuyo propósito fundamental es, repito, consolidar el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca, por un lado, y con ello sentar las bases de una nueva relación entre los pueblos indígenas, entre el Estado y la sociedad, que nos permita pues dejar atrás esta lamentable historia, este círculo vicioso de la discriminación, del racismo, de la marginación, de la exclusión, y entrar a otro escenario en donde podamos hablar de respeto, de coordinación, de la construcción de una sociedad caracterizada por su diversidad, caracterizado por pues este rostro multiétnico y multicultural que le aporta Oaxaca al país.
Y no te quiero dejar ir, Adelfo, sin que me regales una muestra de la lengua Ayuk, que si la memoria no me falla, es la lengua que hablas. Ñak pisa agdauken met mits, ko yamin mocha de noskopne, ko yam esjimin, es yam isatoin, es yam spiadoin tuk a nosko, dudes nan zohna shoin, dudes nan chubi shoin, a cha de penis yalzen, a no win de ko, it's a vacuum de ko. Ñak pisa agdauken met finca hamet mits. Doy las gracias, Mardonio, por esta visita que nos has hecho con tu equipo de trabajo al Canal 22, porque es muy importante que se conozca lo que hay aquí en Oaxaca, que lo muestres a Oaxaca y al país, y que, bueno, sobre esta base podamos entablar el tan necesario diálogo intercultural que nos hace falta. Muchas gracias y desde luego que todos y todas son bienvenidos a tierras oaxaqueñas. Pues muchas gracias a ti, Adelfo, y muchas gracias a usted por estar en este inicio de esta temporada, la 8, que se llama Oaxaca Pluriversos. Que no patitlamian ni tequitlamahuizoli, ticalzacuan ni tochan tlenquipia mesli, tlawil, tlenquitemoapan in el huayo, Mexco y mesli, Oaxaca in el huayo, panchicuay tonati sempa timocaltlaposen sempa, tignextilicen tlento nesnemilis pan, Oaxaca ohtlimen, tlascamati miac.